son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia nuevamente se acerca a Martí. Acercarse a Martí obviamente es acercarse a Cuba, es hablar de la patria, es hablar de la libertad. Martí representa todo eso, además fue el gran autor, el gran dirigente de la guerra necesaria del 95. En el día de hoy hemos invitado a una persona que además respetamos muchísimo. Me refiero al doctor Emilio Sánchez, periodista, historiador, para acercarnos a 2 documentos o a 2 hechos en la vida de Martí que son imprescindibles para entender su grandeza y compartirla, que es lo más importante. Y me refiero al manifiesto de Montecristi y al diario de campaña de Martí. Bienvenido, Emilio, a Cuba y su historia. ¿Cómo estás? Muy bien, Alberto. Muchas gracias por la invitación y sobre todo gracias por tus palabras de introducción. Efectivamente, como tú has dicho, Martí es eso, todo lo que dijiste, pero es algo más. Es un enorme, un extraordinario escritor, considerado el más grande escritor del siglo XIX y que levantó la admiración de otros escritores como Unamuno, como Juan Ramón Jiménez, como tu amiga, la premio Nobel que tú siempre citas acá. Me encanta su poesía. Ajá, pero déjame decirte algo, tú has dicho algo que me obliga a rectificar. Martí también es el hombre de América, y para entender América y quererla, Martí es imprescindible también, pero bueno, ahí te dejo. Claro. Yo empezaría por Montecristi, que para seguir un poco la secuencia de los dos documentos. Algunos autores ponen todo como parte del diario de campaña, pero son realmente 2 documentos y hechos en la misma etapa, pero Montecristi es un documento espectacular, de una ética única, pero ahí te dejo, tú eres el invitado. Muchas gracias. Bueno, primero mencionar a Gabriela Mistral, que dije que era tu amiga, porque siempre has hablado de ella cuando se refiere a Martí como una mina sin acabamiento, ¿no? Sí, el manifiesto de Montecristi es un documento principal en la historia de Cuba, principal en la historia de Cuba. Es el documento mediante el cual Martí anuncia al mundo la guerra de independencia que se ha declarado desde el 24 de febrero. El manifiesto de Montecristi se firma el 25 de marzo, o sea, muchos días después. Y allí Martí, también está firmado el documento por Gómez, la redacción desde luego es de José Martí, Gómez aprueba esto de pie a cabo. Y ahí aparece, por ejemplo, el fundamento de la guerra, las razones, sí, varias razones por qué los cubanos se han rebelado. Aparecen también no solamente las razones de la guerra, sino el fundamento de la república futura. ¿Cómo va a ser la república futura? ¿Cómo Martí la concibe? Sí. ¿Cómo concibe un pueblo pueblo que disfrute, digamos, de la posibilidad del trabajo, de la igualdad de raza, de la libertad de pensamiento? Es un documento en que Martí también, tú lo hablábamos antes del programa, desde el punto de vista ético muy importante. Martí aclara, esta guerra no es contra el español. Sí. Esta guerra no es contra el español. Esta guerra es contra el gobierno español que representa un sistema de coloniaje. Es contra ese español. Y le abre las puertas a los españoles para que se incorporen, o incluso en la República que tendrán los brazos abiertos. Martí además dice, una cosa puede ser sorprendente, dice, esto es una guerra magnánima, una guerra humana. Generosa. Es generosa, es decir, esto es sencillamente increíble para su época. Es un documento bien importante, y Martí, una vez que se firma el documento, él orienta a sus colaboradores en Nueva York cómo debe imprimirse, cómo debe distribuirse. Es un documento sobre todo para dirigirlo a los cubanos de Cuba, para los cubanos también del exterior, los que viven en Estados Unidos y otros países, también a Estados Unidos. Después el documento se traduce también a España, es decir, un documento bien importante. Es decir, estamos haciendo esta guerra por estas razones y lo anunciamos al mundo. Sobre todo, hay otra idea, que es que
los cubanos no sabemos gobernar. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? Bueno, porque ya en Estados Unidos habían aparecido ideas en torno a que los cubanos no se sabían gobernar, y eso era casi una invitación a la intervención. Sí, la posibilidad de comprar a Cuba. Exactamente. Ya estaba en Estados Unidos. Pudiéramos ver, digamos, las imágenes de la casa en Montecristi, que es un lugar... Bueno, ver esa casa es muy emocionante. Creo que tenemos la imagen de la casa. Ahí está. Sí, en Montecristi, ahí se firmó el documento del que estamos hablando, y creo que hay unas imágenes también del propio documento. El propio documento. Sí, ahí están. Este documento, que después, ya les digo, se distribuyó en todos estos lugares. Ahora, esto tiene que ver, el diario de campaña, vamos a esperarlo, eso viene después, pero tiene que ver con el diario de campaña. Sí, claro. Tiene que ver con el diario de campaña. Es como una introducción. Bueno, porque el diario de campaña va desde el 14 de febrero de 1895 al 17 de mayo. Sí, 2 días antes de Dos Ríos. Dos días antes de la muerte de Martí. No, y en ese tiempo ocurre el 25 de marzo. Tú podrías preguntarme, ¿cómo se refleja el 25 de marzo? ¿Cómo se refleja el manifiesto de Montecristi en el diario? Claro. Pues no se refleja. No. Martí no lo menciona. ¿Por qué? Bueno, había una fuerte vigilancia, un fuerte espionaje de los españoles. De hecho, desde mucho antes de la llegada de Martí a República Dominicana, él llega, bueno, hay que decirlo, Martí, desde el fracaso de la Fernandina, del desastre de la Fernandina, a mediados de enero de 1895, está prófugo, está escondido, y sale de Nueva York el 30. Prófugo y sin dinero. Sin dinero, prófugo, lo están persiguiendo, las autoridades norteamericanas están detrás de él. Él entonces se marcha hasta con un grupo de revolucionarios mambises y va a República Dominicana. Sale el día 30 de enero, llegan el día 6 de febrero, al día 7 se entrevistan con Gómez, él le cuenta allí lo sucedido en Fernandina, y deciden los cubanos, Gómez sobre todo, que era designado el responsable militar, de seguir adelante. Entonces Martí recorre República Dominicana, incluso Haití, buscando apoyo, contactando personas. Sí, escribiendo. Para la salida, para la expedición. Y entonces eso es lo que sale en el diario, en el primer diario, que es de Montecristi a Cabo Haitiano. Los diarios de Martí están en dos partes, de Montecristi a Cabo Haitiano y de Cabo Haitiano a Dos Ríos. Y entonces, el 25 no aparece nada. Hay un gran periodo de muchos días en que no aparece nada. Martí está consciente de que ese diario no podía caer en manos de las autoridades, iba a revelar datos estratégicos de la conspiración. Entonces, él estaba consciente de que un diario puede ser un gran espía y dice, no, aquí no va ningún de estos datos importantes. Se cuida mucho. Claro, y por eso no aparece el momento de la firma de Montecristi en el diario, pero es por la importancia que tiene. Sí, pero para dejarlo atrás e insistir, para mí es admirable que Martí y el documento de Montecristi, que obviamente Gómez lo acepta, no parece un documento de guerra. No parece un plan de guerra, más bien aparece un plan ético de hacemos un proceso sin odio al español, cuando en definitiva había que derrocar al gobierno español, a la colonia española, ¿no? Pero bueno, para mí eso es admirable en Montecristi. Sí, el documento no es tanto, dígale que es muy poco, tiene muy poco de propaganda y mucho de ensayo, claro. Mucho de ensayo. Y bueno, ya mencionaste el diario de campaña, le va a suceder casi lo mismo, apenas hay acciones que tienen que ver con la guerra. El que vaya al diario de Martí, se llama de campaña, buscando acciones militares, enfrentamientos, historias de guerra, no lo va a encontrar, lo que hay allí es otra cosa. Sí, hay poesía, hay de todo. Hay de todo. Y lo que vamos a hacer, Alberto, como yo te comenté antes del programa, es que estoy organizando un curso taller sobre los diarios de campaña. ¿Por qué es un curso taller? Porque lo que quiero es que las personas que van a asistir allí lean conmigo el diario de campaña, que es, por cierto, una de las obras menos reconocidas, menos leídas. Menos conocidas, pese a su gran importancia. Algunos estudiosos dicen que es la obra más importante de Martí.
Y este criterio hay que tenerlo en cuenta porque Martí tiene una obra poética muy reconocida y tiene una obra también en prosa, sobre todo en el periodismo, bien reconocida. Y algunos dicen, no, la mejor obra, la obra más importante es la de Martí. Guillermo Cabrera Infante, Premio Cervantes, dice del diario de campaña, Sí. es una obra maestra absoluta. José Lezama Lima, poeta cubano, monumento también como escritor, dice que el segundo diario de Cabo Haitiano de Dos Ríos, a Dos Ríos, es el gran poema escrito por un cubano. Gastón Vaquero dice que es un prodigio. Sí, un prodigio. esa frase es genial Es un prodigio. Vaquero. Y Cintio Vitier dice que es un texto sagrado, que es uno de los momentos espirituales más extraordinarios en la historia de Cuba. Sí. Es decir, que es un documento bien reconocido, el diario de campaña. Sí. Entonces, estoy organizando este curso que se va a desarrollar durante 3 meses, una vez a la semana, 2 horas, los sábados al mediodía, de 12 a 2 de la tarde. Y en el anuncio que estamos poniendo aparece un teléfono que los interesados pueden llamar y van a ser preinscritos y se les va a dar la información. Sí, yo les correcta. recomiendo a los amigos de Cuba y su historia, no se pierdan ese seminario porque no es que sea la continuación de este programa, es la profundización de un tema, como el diario de campaña, que es un documento único en la historia de Cuba, es un documento de un valor espiritual y, en fin, creo que el seminario de Emilio Sánchez va a profundizar en algo que yo sí creo, que es, como decía Vitier, un texto sagrado en la historia de Cuba. Yo lo veo así. Sí, mira, hay otra cosa. El teléfono es 305 Ajá. 586 7736. Así es. Así que apúntenlo, 305 586 7736. Está en pantalla para todos los que están interesados. Y por supuesto, ahí te acompañaré yo como asistente. ¿Seguro? Porque es un tema que, bueno, es un tema de historia. Y hoy estamos, obviamente, recordando estos 2 documentos. Ya hablamos de Montecristi y estamos ahora metidos de lleno en el diario de campaña, que tiene algunas cosas, pero yo prefiero que tú seas el que las diga, porque el diario de campaña inclusive luce una loa a la naturaleza, cuando Martí empieza a hablar de la naturaleza y las cosas que se encuentra y cómo las menciona, en fin. Es un documento único, no solamente en Martí, sino en la historia cubana. Hablando de la exaltación de la naturaleza, Martí es un apasionado de la naturaleza, pero cuando llega a la naturaleza cubana, digamos que hace una explosión de fervor y de alegría. Y voy a leer este párrafo que es muy citado, que tiene un carácter poético evidente. La noche bella no deja dormir, silba el grillo, el lagartijo quiquiquea y su coro le responde. Aún se ve entre la sombra que el monte es de Cupey y de Pajuá, la palma corta y espinuda. Vuelan despacio en torno las animitas. Entre los ruidos estridentes oigo la música de la selva, compuesta y suave como de finísimos violines. La música ondea, se enlaza y desata, abre el ala y se posa, titila y se eleva, siempre sutil y mínima. Es el son fluido. ¿Qué alas rozan las hojas? ¿Qué violín diminuto y oleadas de violines sacan son y alma a las hojas? ¿Qué danza de almas de hojas? ¿Qué te parece? Sí, bueno, es pura poesía. Buena poesía. Y él tiene ese extraordinario fervor cuando contempla de manera directa la naturaleza cubana. Pero es que es así. Vaya, por supuesto, yo he recorrido Cuba y de eso me enorgullezco, ¿no? De una punta a la otra. Conozco la sierra, conozco la punta de Maicí. Cuando tú estás las noches en la sierra, la brisa, parece una orquesta, o sea, parece una música que te entra y te enriquece el alma. O sea, la naturaleza de Cuba es espectacular y Martí, que obviamente es un genio y conoce perfectamente esa naturaleza, nos las comparte. Claro, por eso el diario de campaña tiene para todos los gustos y para todos los intereses. Aquellos que estén interesados en ver al Martí patriota, bueno, ahí vamos a encontrar lecciones de patriotismo. Aquellos que van en busca
de otro Martí, del Martí escritor. Bueno, pues también vamos a encontrar allí... Hay unas cartas preciosas ahí. En el manifiesto, perdón, en el diario de campaña hay lecciones de literatura. Y aquellos que van a buscar a Martí al ser espiritual, bueno, obtendrán a raudales. Digamos que incluso leer ese diario de campaña y como lo estoy haciendo yo, invitándolos a que lo compartan conmigo, esa lectura que vamos a hacer durante 3 meses, esa interpretación y esa discusión, yo creo que es también un potencial enriquecedor. Amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, estamos a la mitad del programa, estamos dedicando este programa a Martí, a un Martí que no es tan leído realmente estos 2 documentos, sobre todo el diario de campaña. Hablamos de Montecristi y ahora estamos en el diario de campaña. 2 documentos únicos en la vida de Martí, 2 documentos que reflejan no solamente su personalidad, sino su ética, su apego a la libertad cubana, su conocimiento de Cuba. Y ahí te dejo, Emilio, porque el que conoce de verdad de estos hechos eres tú. No, es que la lectura del diario es apasionante y mientras más lo lees, más descubres cosas. Y lo vuelves a leer. Seguro que sí. Voy a apuntar más acerca de la importancia que tiene el diario de campaña. Bueno, se habla de que es una obra fundacional de lo cubano, ¿Por qué? Porque ahí se vierten por primera vez en la literatura, incluso palabras que no existían en la literatura. Claro. Martí transita por un lugar intrincado de Oriente, por las montañas de Oriente, que está, digamos, poblado por muchos descendientes de taínos, y vamos a encontrar allí nombres de objetos, de comida, topónimos, indigenismos, el nombre de fauna y de flora cubana. Por primera vez se van a volcar en la literatura, que es la misión, digamos, que al final el resultado del trabajo de Martí. Como te decía antes, más que todo, el diario de campaña es una historia de los hombres que acompañan a Martí en su peregrinar por las tierras de República Dominicana, de Haití, de Gran Inagua y de Cuba. Y es una historia del amor que siente Martí por su tierra, ¿no? ¿Y cómo conoce a su tierra? Que es admirable también. ¿Cómo la conoce y cómo la conoce más? Porque él está deslumbrado. Sí. Él está deslumbrado. Y está deslumbrado tanto, no solamente por la naturaleza, sino por las personas que él está conociendo en ese itinerario. Se dice que incluso Martí se va transformando. Bueno, Ezequiel Martínez Estrada, al argentino, 2 veces Premio Nacional de Literatura y autor de la biografía Martí Revolucionario. Bueno, una de las mejores biografías de Martí. Así es. Martínez Estrada dice, pero es que conocíamos a Martí antes de leer este documento. Este es otro Martí, es un Martí diferente, es un Martí nuevo. Martí se va transformando y hay que decirlo, también está transformando el medio. Gómez parece menos hosco que de costumbre, sí. Incluso puede parecer hasta tierno, cosa extremadamente rara en él. Y los hombres que Martí se encuentra a su paso muestran un fervor hacia Martí. Pero hay otra cosa que, para que el tiempo no nos coja de sorpresa, Emilio. El epistolario de Martí, las cartas de Martí en este diario son admirables. Las cartas a su madre, pienso sin cesar en usted, la carta a Gonzalo de Quesada, su gran amigo. Háblanos de las cartas, porque es importante. Bueno, esas cartas no están en el diario. Estas cartas están dentro de el periodo que va del 14 de febrero al 17 de mayo. Es decir, porque en esas cartas hay datos importantes, no pueden estar en el diario. Pero envía esas cartas. Esas cartas son del 25 de marzo. Entran dentro de la fecha. Entra dentro de la fecha. Martí se percata de que, bueno, puede perder la vida y se despide de su madre, se despide de las hijas de Carmen Millares, que él las consideró suyas, se despide de Gonzalo de Quesada y también hace una especie de testamento político, ¿no? Cuando está considerando la posibilidad de la muerte. Son cartas además extraordinarias. Nosotros las vamos a ver en
en el taller, vamos a estudiar esas cartas, Sí. vamos a dedicar una sesión precisamente a la epistolografía martiana, Claro. las características. Yo las menciono porque tiene una importancia vital en esta etapa, ¿no? Seguro que sí. Y él va a seguir escribiendo. Incluso hasta el 18 de mayo. ¿Cuál es su última carta del 18 de mayo? Una carta a su gran amigo mexicano que tú conoces, donde aparece su gran expresión, ya estoy todos los días en peligro de morir por mi país, Sí, por mi dame deber, idea. de pedir a tiempo que se extiendan los Estados Unidos por las Antillas y caigan sobre esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. Su amigo Manuel Mercado, su gran amigo Manuel Mercado. Las cartas son imprescindibles, las vamos a estudiar dentro del curso, pero no están dentro del diario. Pero es un complemento sin falta. De hecho, en las ediciones del diario, como complemento, aparecen todas esas cartas que tú has mencionado. Sí, la carta mercado es casi como un testamento que alerta a toda América de algunos peligros que además son reales. Sí, en el diario hay de todo. En el diario hay un grupo de anécdotas. Quisiera que me permitieras contar una anécdota Claro, que aparece por ahí, porque en el diario hay de todo. Hay preocupaciones, angustias de Martí, pero también hay momentos alegres, hay momentos de depresión, hay premoniciones de Martí que lamentablemente se han cumplido, y vamos a hablar de eso en el curso. Ahora no voy a adelantar. Pero una de estas anécdotas, por ejemplo, es cuando nombran a Martí mayor general. Ahí está la gente, las tropas, y desde luego están en Cuba, y Gómez le dice, ¿me permite unos minutos a nosotros solos? Ahí están Paquito Borrero, está Ángel Guerra, nos permite. Y bueno, se van a una cañada y empiezan a conversar. Martí está extrañado, no creo que le haya gustado mucho eso, que lo hayan dejado fuera de ese conciliábulo, pero poco después lo vienen a buscar, muy risueño, le dice, por favor, venga con nosotros. Y va allí, y entonces Gómez le dice que atendiendo a sus extraordinarios servicios, el Consejo de Jefes ha decidido nombrarlo mayor general. Ahora te estoy diciendo esto y estoy erizado. Sí. Y entonces se dan un abrazo. Y fíjate tú lo que dice Martí de ese abrazo. Dice, de un abrazo igualaban mi pobre vida a la de sus 10 años. 10 años. Sí, esos eran jefes mambises que habían estado 10 años en la manigua. Sí, reconoce lo que fue la guerra de los 10 años. No, pero iguala, por eso Martí dice, igualan sus 10 años a su inexperiencia en la manigua. Es decir, está en sus primeros días. Otra cosa, ¿me queda algún tiempo? Sí, nos quedan 4 minutos, no hay mucho. Porque Bueno, decirte que Martí se porta como un verdadero soldado. No hubo queja, subiendo lomas, como de extraordinaria fuerza. Gómez lo alaba, por eso dice que no teniendo experiencia militar, Martí subió las lomas, siguió a la tropa y se desempeñó muy bien como soldado. Sí, yo no sé si nos da tiempo, tú prefieres seguir en el diario, pero hay un evento por esta época que es la Mejorana, que yo lo mencionaría, porque obviamente ahí donde se produce la discrepancia con Maceo, ¿no? Sí, la Mejorana está en el diario de campaña. Es el día 5 de mayo y Martí lleva cuenta de todo lo que sucedió ese día. En ese día hubo un choque. En realidad fue una trifulca, incluso pública, delante de 100 personas, de combatientes, ¿no? En que se enfrentaron la lucha por el poder entre los militares, entre el militar, el poder civil y el poder militar. Martí defendía el establecimiento inmediato de un gobierno de la República en armas, y por otra parte Maceo, Antonio Maceo, junto con Gómez, decía que no, que lo que había que dar prioridad era a la lucha, a la batalla, a prepararse para la guerra, etc. Y ahí sucedieron cosas muy desagradables sobre las cuales yo voy a referirme en el curso taller. Sí, sí, lástima que el tiempo nos queden 4 minutos, ¿no? Pero la Mejorana es un momento
es un golpe para Martí. La Mejorana fue un golpe moral para Martí cuando él se da cuenta que ellos no quieren aceptar el civilismo que Martí quería imponer a la organización de la independencia, ¿no? Desde el principio. Pero bueno. Sí, ya lo último que, como una de las... Se toman varios acuerdos ahí en la Mejorana, ¿no? Y uno de ellos es la salida de Martí. La salida de Martí hacia el exterior para que apoye la guerra, organice expediciones, recoja dinero. Y Ezequiel Martínez de Estrada dice que eso fue una sentencia de muerte. El golpe final para Martí fue eso, que le dijeran los grandes generales que querían sacarlos de Cuba. Por cierto, en el diario se refleja ese cambio de estado de ánimo. Está deprimido, angustiado, amargado Martí. Eso se refleja en el diario. Sí. Lo vamos a ver en el curso taller también. Sí, es un momento difícil en la vida de Martí cuando él se da cuenta que los generales, y después se pierde esa página, que ese otro misterio alguien quitó la página y Alguien dice que ese es el misterio más grande en la historia de Cuba, desde sí. su descubrimiento hasta nuestros días. Sí. ¿Qué pasó con las páginas del día 6 de mayo? ¿Qué pasó? Se perdieron esas páginas, ¿por qué? Bueno, de eso, luego ya hay respuesta, por lo menos en interpretaciones, y vamos a abordar ese tema en el curso, pero bueno, yo te propongo que Cuba y su historia un día dedique su tiempo a la entrevista de la Mejorana. ¿Qué te parece? Sí, nos quedan temas con Martí, aunque hemos hecho más de 8 programas de Martí, pero sí, la Mejorana debe ser uno, porque la Mejorana que no se va a resolver en un programa, pero es un misterio doloroso, definitivamente doloroso, porque la Mejorana en cierto sentido acelera Dos Ríos. O sea, lo acelera. Acelera Dos Ríos, porque Martí se siente rechazado en la Mejorana. Martí se siente que lo quieren sacar de la guerra. Y no es justo. Si él es el general en jefe, si él es el que creó la guerra necesaria. Pero bueno, es así. Te dejo los 2 minutos para que hagas un resumen, porque 1 minuto nos queda. Claro. Bueno, en este minuto lo que quiero es que ver si nos colocan el anuncio para yo convocar a las personas interesadas a que nos acompañen desde el 23 de marzo el sábado, todos los sábados, para este taller de lectura, un taller de lectura de los diarios de campaña. Van a ser 12 sesiones en 3 meses para pasar revista semana tras semana al diario de campaña y aprender a conocer a otro Martí, y hay muchas revelaciones, sobre todo las personas que solamente les llegó una idea de la historia de Cuba cuando estudiaron en primaria, incluso posteriormente tendrán otra visión ahora de la historia de Cuba. Bueno, amigos de Cuba y su historia, lamentablemente, es un tema que es inagotable, pudiéramos seguir conversando con el doctor Emilio Sánchez minutos y más minutos, pero el tiempo se acabó. Le agradecemos a Emilio su presencia en Cuba y su historia, el compartir con ustedes todos unos hechos memorables que obviamente lo único que queremos es compartirlo con ustedes. Tengan un domingo feliz y el próximo domingo nos vemos a las 4:30 de la tarde.